¿Estás presentada en mi pantalla? Sí, licenciada, Sí, ya está en pantalla. Perfecto. Ya. A ver. Hipótesis. Ya, vamos a ver un poco las características de la hipótesis. Sin la hipótesis, o sea, identificamos el problema de investigación. Hemos identificado el problema principal, problemas secundarios, ¿ya? Y el no responder a estos problemas, ¿ya? El no emitir una respuesta aproximada, una solución aproximada a estos problemas, ya hace que el investigador no tome un horizonte, no sepa para dónde va a ir, ¿ya? Porque si sabe para dónde va a ir, se va a plantear ahora las actividades, los objetivos de forma clara. Por eso se dice que la hipótesis, un poco recapitulando el concepto, ya son respuestas anticipadas, son aproximaciones a un problema de investigación, son conjeturas, ya una hipótesis, ya son anticipaciones, ya son respuestas previas, anticipadas a un problema de investigación. Lógicamente, estas respuestas previas, ya deben ser verificadas, ya deben ser verificadas, no pueden quedarse ahí, ¿no? Es decir, toda hipótesis, toda respuesta anticipada debe ser sometida a un proceso de verificación para cumplir con el criterio de cientificidad, ¿ya? O bien esta hipótesis puede ser falseable, vale decir, puede pasar el criterio, cumplir con el criterio de falsabilidad o de verificabilidad, ¿ya? Va a depender mucho de cómo se vaya abordando, ¿ya? Cómo se vaya abordando. Por favor. Ya. Ya, entonces, esta hipótesis, esta respuesta anticipada, esta suposición, esta conjetura, esta aproximación a un problema de investigación debe ser comprobada, debe ser verificada para cumplir con el criterio de cientificidad, ¿ya? Para ello se va a aplicar lógicamente el método científico, o sea, todo el proceso del método científico. Ahí se va a seguir una serie de pasos. Por ejemplo, actualmente les comentaba que estoy dictando una maestría en la noche. Justamente hoy día tengo a sus docentes, a sus profesionales, ya los están elaborando protocolos de atención, porque todos son médicos, o sea, absolutamente todos son médicos. Ya son directores de hospitales en Santa Cruz, que hoy la mayoría son cambas y tarjeños, cochabambinos. Creo que tengo 2 paseños, uno de la Caja Cordes, uno de la Caja Nacional de Salud y un orureño del lado del occidente, los demás son del oriente. Entonces, todos están haciendo protocolos, están haciendo guías de atención, fichas de atención, están haciendo programas, ¿ya? Y bueno, pues este procedimiento merece nomás, hasta el momento que no se verifique su propuesta de ficha, por ejemplo, epidemiológica, toda la información que está en esa ficha es hipotética. Toda la información que está en su programa, digamos, de un programa de acompañamiento familiar en consulta externa para los pacientes geriátricos del Hospital Walter Kuhn de Oruro, es
tema de las tesis. Y esta doctora tiene que someter toda su información de su programa a un proceso de verificación, porque si no, la información que está presentando en ese programa es hipotética. Por ahí está diciendo, necesito que a la consulta externa acompañen, sobre todo si es paciente femenina, porque ellas se sienten emocionalmente vulnerables, ¿no? Las señoras, las ancianitas se encuentran vulnerables, sobre todo si son más de 80 años. ¿Ve? Eso es una hipótesis. Mientras, y en su programa puede decir, qué sé yo, acompañamiento de un familiar femenino a los pacientes mayores de 80 años. ¿No? Eso es hipótesis. ¿Por qué? Mientras no se verifique, ¿por qué me está presentando eso? ¿No? Tiene que verificar. No sé, pues, ahí en este caso hará que su programa funcione un mes para ver si las señoras se encuentran mejor cuando vienen acompañadas de una persona del sexo femenino, y verificará, ¿no ve? Para que luego su programa sea aplicado, ¿no ve? Entonces, toda esa información tiene que verificar. Entonces, toda esa información tiene que ser verificada, Por ejemplo, esta docente que está, o esta doctora que está haciendo este programa, tiene que verificar la información que está presentando. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la revisión que se está haciendo actualmente, estoy con otros tesistas también, ya que está haciendo una revisión de los proyectos ya que han sido ejecutados el año pasado en el municipio de Trucaya, es un contador. Ya toda la información que está encontrando también tiene que ser verificada, ¿no ve? Tiene que verificar. Si no, su hipótesis de él que no ha habido gestión, ha habido una mala ejecución, ¿no? Y ha habido desviación de recursos. Tiene que comprobar, verificar lo que está aseverando. Si no, es una hipótesis. ¿Ya? Entonces, nada, seguimos. Estamos revisando un poco, retrocediendo, ¿ya? Ay, me llamé también. El director por ahí me llama, tenía que ir, pero ya no hemos quedado bien el horario, si no, tal vez ni vamos a pasar hoy día. Me estaba llamando a la carrera, pero no me ha respondido para ver si tengo que ir. Entonces, cuando tenemos una hipótesis, ¿ya? Debemos, para plantear una hipótesis, debemos tener claro y saber, ya con precisión, cuál es la causa de los diferentes problemas, cuál es el efecto, ¿ya? Cuáles son las causas, cuáles son los efectos, ¿ya? Necesariamente para responder a un problema, por ejemplo, el problema social, económico que está sucediendo ahora, diremos la causa, la alza de precios
de los productos de la canasta familiar se debe a los conflictos, la causa, ¿no? Y los conflictos se debe a una falta de mesa de diálogo, la causa, ¿no? Y la falta de la instalación de una mesa de diálogo es causa de una mala falta de experiencia política, la causa. Y la falta de experiencia política se debe a la juventud del presidente, la causa. A la juventud del presidente causa se debe, si bien es joven, además su experiencia se debe a la influencia del padre, la causa. Vamos buscando la causa de los diferentes problemas, ¿no? Y los problemas que nos han obligado a la situación actual, ¿ve? La causa de repente a esto es la detención, la posible detención del señor Argollo, a la causa, ¿no? Por eso que los diferentes sectores están movilizados, porque tampoco van a permitir que a su máximo dirigente lo aprecien, la causa. Entonces, creo que es uno de los problemas, porque ahorita la clave es el Argollo, ¿ve? Si lo analizamos políticamente. Si al Argollo no lo apresan y él negocia, y además él apacigua a las bases, porque él es el que representa la mayor parte de las bases en Bolivia. Entonces yo creo que vamos a entrar a una mesa de diálogo, mientras él tenga amenaza de aprehensión y las bases se van a mover, ¿no? Entonces ese es el problema, y la falta de experiencia del gobierno, ¿no? Con una posición neoliberal al estilo antiguo, quiere gobernanza, y este es el otro problema. Entonces, esto son hipótesis que yo lanzo, digamos. Entonces, la gente también va lanzando hipótesis, por ahí los marxistas o un sociólogo tendrá una mirada, un politólogo tendrá otra mirada, un contador tendrá otra mirada, un profesional del área de salud tendrá otra mirada, digamos, a toda esta situación que está pasando. Y lanzar hipótesis, ¿no? ¿A qué se debe este problema? Como yo he lanzado, digamos, no son hipótesis. La hipótesis significa buscar la causa, la raíz de los problemas y responder a esas raíces, ¿ya? Por eso se dice, la hipótesis supone que el hecho X produce el efecto Y, ¿ya? ¿Ya? Produce el efecto Y. Entonces, esto quiere decir que una variable influye en la otra variable. Una variable influye en la otra variable, ¿ya? En el fondo, por lo tanto, las hipótesis son aproximaciones o respuestas aproximadas o aproximaciones que yo tengo al problema de investigación, ¿ya? Y esta aproximación que yo tengo implica siempre buscar las causas de los problemas. Entonces, a eso yo voy a responder para ver cómo se están relacionando estas variables o esta situación X con esta Y, cómo se van relacionando, cuál es la causa de cuál es el efecto de cuál. Al determinar eso, voy a emitir una aproximación, una respuesta aproximada a ese problema de investigación. Eso es la hipótesis, nada más. Esta respuesta aproximada que yo tengo debe verificarse, debe comprobarse, debe cumplir para cumplir con el criterio de cientificidad. Mientras no se verifique, no va a formar parte del cuerpo teórico. Cuando se verifique esa hipótesis, recién puede ser publicada y puede formar parte de un libro, ¿no? De una teoría, de una ley, ya recién puede formar parte de un cuerpo teórico. Mientras no sea verificada, no forma parte. Ya. En las publicaciones de los periódicos, toda la información se supone que ha sido verificada, ¿no? Ha sido comprobada con los mismos hechos. Por ejemplo, un periodista que sale a la calle y dice, el ministro ha dicho, ¿no ve? Él ha dicho, y esto, lo que ha dicho, por ejemplo, lo que ha dicho el presidente, ha convocado a diálogo y en su último discurso, en la última parte, ha dicho, esta es la última vez que convoco, ¿no ves? Ha dado el ultimátum, además, ¿no ves? Porque si no, amanecemos con estado de sitio, creo que el fin de semana. Digo, ha dicho la última vez, porque ya ahí un poco se ha retractado y ha dicho, a ver qué estoy diciendo, porque son varias veces, varias veces que ya les hemos convocado, ¿no? Un poquito ya ha bajado ahí, ¿no? Se ha dado cuenta, a ver, me controlaré. Y luego ha dicho, para eso está la constitución política del Estado y las leyes, ¿eh? Listo. Un periodista toma, digamos, eso, como ya lo están tomando, y dice,
A ver, encima nos convocan a las organizaciones sociales y con ultimatos, ¿no? Y así no se va a dialogar. El gobierno no quiere, no tiene la predisposición de dialogar, puede aseverar el periodista, y lo publica en el periódico. Entonces, él está aseverando, está dando una hipótesis al decir, el gobierno no tiene la predisposición de dialogar, está aseverando él. Es una hipótesis. ¿Por qué? ¿Cómo va a comprobar eso? No va a poder comprobar. ¿Por qué? Porque primero no hay la convocatoria a diálogo y segundo, él tiene que confrontar lo que está diciendo con el hecho real. ¿Cuál es el hecho real? Para él es el hecho de que haya dicho el presidente el ultimátum. Entonces, esa sola frase a este periodista le hace pensar que no hay la predisposición. Entonces, lo que asevera lo va a confrontar con esa frase. Y al confrontar, ahí puede verificar. Pero si va a confrontar con otra situación, con el hecho real y objetivo de que el presidente el sábado o mañana se está reuniendo en mesas de diálogo y además departamentales también, entonces ahí es falseable, o sea, va a ser falsa, no se va a verificar. Pero si lo confronta con esa frase del presidente de decir esta es la última vez que convoco sobre todo al presidente o al representante de los ponchos, la última vez, si confronta con esa frase, entonces sí su hipótesis se va a verificar. El gobierno no tiene predisposición. Entonces ahí sí puede publicar una noticia. Pero sin embargo, si lo confronta con otro hecho, no se va a verificar su hipótesis. Por ejemplo, con el hecho de que el presidente está llamando, el presidente está discursando y está llamando públicamente a las organizaciones. Si confronta con eso su hipótesis que dice que el gobierno no tiene predisposición, no se verifica. ¿Ya? A lo que voy es que toda hipótesis debe verificarse, debe comprobarse para que realmente sea una ley, una teoría, un concepto, una interpretación científica, debe comprobarse. ¿Ya? ¿Para dónde estoy? Acá. Entonces, las hipótesis, por lo tanto, son un puente, y eso les decía en la clase anterior, entre el conocimiento obtenido y el conocimiento que se va a obtener. O sea, y el conocimiento anterior incluso, ¿no? Yo voy a lanzar una hipótesis porque tengo un conocimiento previo de ese fenómeno el cual voy a estudiar. Lógicamente, una hipótesis es ese nexo entre mi conocimiento y ese conocimiento nuevo que voy a obtener una vez que mi hipótesis se verifique. Entonces, la hipótesis es un lazo, es un nexo entre estos dos conocimientos. Es como que une ambos conocimientos. Eso es una hipótesis. Un investigador va a emitir un criterio, va a emitir una respuesta frente a un problema. Esa respuesta que está emitiendo lo está haciendo en base a sus conocimientos previos, a su conocimiento anterior, y va a emitir la opinión, ¿no? La respuesta. ¿Ya? No es les decía, debe ser verificada. Por eso se dice que la hipótesis no es un conocimiento final, no es un conocimiento, un resultado final, no, porque debe verificarse, debe pasar por el criterio de cientificidad, falsabilidad, verificabilidad, y eso es un proceso, ¿ya? Por lo tanto, no es un resultado. La hipótesis, desde ningún punto de vista, es un resultado, ¿ya? Después es un instrumento de la investigación científica y debe contener un mínimo de supuestos referidos al problema. Es decir, que la hipótesis, mientras no se compruebe, es un supuesto. Y frente a un problema de investigación, no solamente hay un supuesto, sino hay varios supuestos, es decir, puede haber varias respuestas a un solo problema de investigación. No hay ningún problema. Ese supuesto debe ser verificado para luego formar parte de un cuerpo teórico, ¿ya? Y pues nada, es poderse publicar. Mientras no cumpla con ese criterio, la hipótesis queda ahí, en hipótesis, en conjeturas, en supuestos. ¿Qué más? ¿Avanzamos? Ya.
Ya, por lo tanto, la hipótesis, entre sus características, deben ser comprobables. Eso es lo que les decía. Deben ser verificadas, comprobadas. Deben ser demostrables. ¿Ya? Mediante un proceso que parte desde la observación, se va a ir observando, la experimentación, debe experimentarse, debe observarse, ¿ya? Y se aplicará una serie de instrumentos dependiendo del área, ¿no? De formación, va a depender del área de formación. Por ejemplo, en el criterio con los cuales que estoy, bueno, ellos para verificar su hipótesis como médicos, por ejemplo, harán la evaluación del paciente, ¿no? Y ellos lo van a hacer con sus propios instrumentos, sus métodos, evaluar al paciente, no sé, tomarán su presión, tomarán la temperatura de las personas adultas mayores, de los geriátricos, qué sé yo, de los ancianitos, medirán, qué sé yo, su nivel de azúcar, si están estudiando temas de diabetes, o sea, tienen otros procedimientos para verificar su hipótesis. Pero además tendrían que aplicar una serie de entrevistas también a los pacientes geriátricos, ¿no? Para ver cómo se ha sido, para ver si este método le ha servido. Por ejemplo, hay una tesis para ver la actividad física, creo, no sé qué método están aplicando, tendrá que verificar. Entonces, si no, son hipótesis, por lo tanto, deben ser comprobadas. ¿Pueden ser falseables? Sí. Esto quiere decir que puede ser rechazada o aceptada. Por eso les decía, pasan por el criterio de falsabilidad. Es decir, si una hipótesis no ha sido verificada, entonces quiere decir que es falsa. O sea, que tu respuesta que tú has emitido no se aplica, no responde al problema, por lo tanto es rechazada. Aquí hay un problema con los investigadores. Cuando plantean hipótesis, he visto en varios tesistas docentes, en varios tesistas, estudiantes en todo lado, cuando su hipótesis no se verifica, piensan que su investigación está mal. Cuando su hipótesis ha sido rechazada, piensan que su investigación está mal. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que he visto que pasa? Se plantean hipótesis que pueden verificarse. O sea, se plantean hipótesis que sí se van a verificar, van a ser aceptadas, hipótesis, así se plantean. Y eso está mal, pues, porque no puedes forzar la investigación y plantear hipótesis que van a ser verificadas siempre. No puedes hacer eso. Ya, o sea, estamos cometiendo un error ahí. Ya, estamos cometiendo un error. Si una hipótesis no ha sido verificada y por el contrario ha sido rechazada, está excelente. Eso quiere decir que la respuesta que tú has propuesto no se aplica a ese problema de investigación. Perfecto, entonces la investigación toma otra dirección. Pero si vas a forzar y que todo esté en armonía y que todas tus hipótesis sean verificadas, entonces estamos equivocados. ¿Okay? Y es una discusión que tenía yo con la de la DICIT y le decía, pues si no se verifica una hipótesis excelente, quiere decir que la investigación está bien. La hipótesis de investigación ha evidenciado que esa no es la respuesta para este problema, está excelente. Y no, pues la de la DICIT quiere que sea siempre verificada y que aprueben una hipótesis. Eso no es la investigación. ¿Ya? La hipótesis debe ser específica, es decir, debe referirse a un problema específico. ¿Ya? Deben ser hipótesis específicas, no pueden ser muy ambiguas, muy amplias, muy generales, no. Tienen que ser hipótesis específicas, concretas. ¿Ya? Después deben ser objetivas, que significa referirse a un hecho objetivo. No puede ser referido una hipótesis a un hecho subjetivo, ¿ya? Sino a un hecho de la realidad. Ahora, ese es otro problema también, cuando les digo una hipótesis objetiva a un hecho real, a un hecho del entorno. Siempre me dicen que se refiere a un hecho social, o sea, en el área contable, el hecho social no significa que es grupo de personas y dejamos a parte la parte contable, no. El ejercicio del contador también se ve en el contexto social, no es necesario, el contexto social también tiene cierta diferencia de opiniones, no se refiere a un grupo de personas que se aglutinan en algún lado, no,
Un contexto social quiere decir, por ejemplo, el gobierno autónomo o la alcaldía de VIH. Eso es un entorno social. La alcaldía de VIH es un entorno social. ¿Por qué? Porque aglutina a un conjunto de personas con un rol específico. Y este rol específico va a estar determinado por su grado de responsabilidad dentro del municipio. Algunos estarán ejerciendo, qué sé yo, como contador, estarán en la unidad de presupuestos, no sé, pues en la dirección o en la unidad de contrataciones, otros estarán en la unidad de, qué sé yo, de defensoría de la niñez, otros estarán en la unidad de DSIM. No sé, pues son profesionales con una responsabilidad dentro de un contexto social. A eso me refiero. Cuando hablamos de realidad de entorno, ya no me refiero, cuando hablamos de esto, generalmente a veces hay diferencia de opiniones o no se comprende muy bien. Desde la teoría, ya se refiere realidad y entorno social a todo el entorno, las esferas donde el ser humano tiene injerencia. En el caso del contador, tiene injerencia de repente en una unidad específica dentro de un gobierno específico. ¿Ve? Entonces, pero es un entorno social porque eso está manejado, organizado, direccionado por personas. Ya, eso me voy. Entonces, las hipótesis deben ser objetivas, es decir, están referidas a un hecho real, ya, a un aspecto de la realidad objetiva. No va a ser subjetiva, no es que yo me invento, sino que está ahí de forma objetiva. Por lo tanto, la hipótesis comprobable, es falseable, es verificada, es específica, es concreta y está referida a un hecho objetivo. ¿Ya? Ahora, aquí hay varios tipos de hipótesis. Nosotros no vamos a manejar todas las hipótesis, sino aquellas que consideramos necesarias. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a... vamos a variar un poco, porque hay hipótesis conceptual, hipótesis de trabajo, hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis estadística, pero también hay otra clasificación que nos dice hipótesis descriptiva y hipótesis correlacional. ¿Ya? Ahora, algunas de estas hipótesis de trabajo, hipótesis alternativa, estadística, conceptual, ¿no? Se plantea ya sea como una hipótesis descriptiva o como una hipótesis correlacional. No hay ningún problema. Por lo tanto, hipótesis conceptual, hipótesis de trabajo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? Ya. Hipótesis de trabajo, ¿ya? Y ¿se está viendo mi diapositiva? Ah, sí, se está viendo. Ya. Y es que mi memoria, a ver, lo voy a quitar mi memoria. Ya. Lo quitaremos mi memoria porque está afectando. Un ratito. Ya, listo. Entonces, hipótesis conceptual, hipótesis de trabajo, hipótesis alternativa y estadística. ¿Listo? Hipótesis conceptual, ¿ya? Es la que formula como resultado es la que se formula como resultado de las explicaciones teóricas, o sea, aplicadas a nuestro problema. Es decir, nos vamos a basar en la teoría, vamos a fundamentar nuestras respuestas en una teoría. Y también vamos a emitir un criterio, una respuesta o un supuesto basados en este enfoque teórico. ¿Ya? Nos ayudan a explicar desde el punto de vista teórico, ¿ves? El fenómeno que estamos investigando. O sea, para responder a un problema, ya, digamos, a este problema económico que estamos viviendo, alza de precios. Alza de precios porque estos dirigentes pagados, ¿no? Así escuchan, ¿no? No saben qué hacer y marchan y bloquean. Una hipótesis de una ama de casa, de una señora y molesta, ¿no? Pero de mi hipótesis como investigadora, mi hipótesis teórica será, ¿no? Qué sé yo, estos problemas o esta situación de alza de precios que se está viviendo actualmente
que se debe a, pues teóricamente hablando, a el poder de decisión que tienen las organizaciones sociales amparadas en la ley, no sé qué ley está, ¿no? Amparadas en el artículo de la ley número tantos del Estado Plurinacional de Bolivia. Estoy diciendo que esto se debe a el poder de decisión que ellos tienen. Esto está sentado en la norma. Me estoy fundamentando, me estoy basando, me estoy respaldando en alguna teoría para poder emitir mi respuesta. Esa es una hipótesis, ¿ya? Conceptual. Bueno, no sé si he cambiado de diapositiva. Ya. Una hipótesis de investigación, ¿ya? Esta hipótesis de investigación es la que va a enmarcar, va a englobar toda la investigación. ¿Ya? Ahí dice, es la hipótesis que el investigador trata de aceptar como resultado de su trabajo, rechazando la hipótesis nula. ¿Ya? Es el punto de partida de la investigación. ¿Ya? Es una hipótesis que puedes plantearte ya sea descriptiva o correlacional, dependiendo del tipo de tu investigación, pero esta investigación va a enmarcar toda la investigación. Es como el objetivo general. Sí, igual, es como el objetivo general, así bien grande, bien enmarca todo, ¿no ve? La hipótesis igual. Y con esta respuesta que tú vas a dar, puedes responder al problema principal de investigación, a tu formulación del problema. A eso lo respondes, ¿ya? Entonces, esta es tu hipótesis de investigación. Esta hipótesis de investigación puede ser descriptiva o puede ser correlacional. Cuando es descriptiva, puede ser que quiere decir que tomamos en cuenta una sola variable o puede ser correlacional, tomamos más de dos variables. ¿Ya? Entonces, la hipótesis de investigación trata de aceptar el resultado del trabajo, o sea, se marca en toda la investigación, ¿ya? Y va a rechazar la nula. ¿Qué quiere decir? Va a ir en contra rechazar la hipótesis nula. Ahorita vamos a ver de qué trata la. Reiterando, recapitulando, la hipótesis de investigación es aquella respuesta anticipada que engloba o enmarca toda la investigación. ¿Ya? Enmarca o engloba toda la investigación. Responde de alguna manera al problema principal de investigación o a la formulación del problema. La redacción de esta hipótesis de investigación puede ser como una hipótesis descriptiva o como una hipótesis correlacional. Va a depender de cuántas variables tenga la investigación. Si la investigación tiene una sola variable, hablamos de investigación descriptiva. Si la investigación tiene más de dos variables y además hay un grado de influencia entre estas dos variables, estamos hablando de investigación correlacional. ¿Ya? Esa es la hipótesis de investigación. La hipótesis nula. La hipótesis nula es aquella que nos dice que no hay diferencia significativa. Por decir, o sea, va a negar. La hipótesis nula niega. Por decir, yo digo, esta alza de precios se debe a estos dirigentes pagados. Hipótesis, ¿no ve? La hipótesis nula se va a negar eso, va a decir, no, esta alza de precios no se debe a los dirigentes pagados, ya no se debe, lo niega, listo, niega. O diremos la hipótesis de este periodista, ¿no? No hay una solución a esto por la falta de predisponibilidad del gobierno, listo. Yo diré, no, esta falta de solución no se debe a la falta de predisponibilidad del gobierno. Voy a negar. Esa es la hipótesis. ¿Ya? Niega la respuesta anticipada. La va a negar. ¿Ya? Por el contrario, se va a plantear una hipótesis alternativa. Va a decir, no son alternativas, son posibilidades, son respuestas
adicionales alternativas a la hipótesis que estás planteando, a la hipótesis de investigación. Por decirles, hipótesis de investigación bien sencillita, ¿no? La silla es roja, hipótesis de investigación. Hipótesis nula, la silla no es roja, no es roja. Hipótesis alternativa, esa silla es azul o verde o amarilla, pero no es roja. Está emite una respuesta alternativa. Esta alza de precios no se debe a estos dirigentes pagados, no se debe, hipótesis nula. Por el contrario, se debe a, la desorganización o se debe a este proceso de inflación que vive nuestro país. Y estas son las consecuencias. O se debe al apresamiento del señor Argolla, la posible apresamiento